Hola a todos. Hoy es martes, 24 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Siempre es un gran placer estar en tu programa. Por favor, pulsa el botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Y profesor Marandi, permítame empezar con esto. En realidad, diría que tenemos muchos espectadores musulmanes entre nuestro público, y sabemos, tanto usted como yo, que este mes es lo que en persa llamamos Ramazán o Ramadán en inglés. ¿Cuál es la importancia de este mes? Mucha gente pregunta cómo afecta la amenaza procedente de Estados Unidos al país, cuando está viviendo uno de los meses más importantes de la cultura persa y musulmana. Este mes es muy importante para todos los musulmanes de la región. ¿Qué opina al respecto? Bueno, es el mes más importante del calendario. Es el mes en que el Corán fue revelado al profeta. Durante este mes, todo el mundo ayuna, o mejor dicho, quienes pueden y quienes son religiosos. Algunos en Irán no ayunan por enfermedad y otros no ayunan simplemente porque no quieren. Pero existe una fuerte cultura de religiosidad. Se nota por el tráfico terrible en Teherán a partir de las 3 de la tarde, porque todo el mundo intenta terminar sus cosas y llegar a donde tiene que ir antes de la hora de romper el ayuno. Te lo decía antes del programa. Me costó muchísimo llegar a donde se suponía que debía ir y decidí venir aquí en su lugar. No pude llegar a tiempo, así que vine solo para hacer esta entrevista. Así que muestra cómo los patrones habituales durante el mes cambian durante el Ramadán en Irán y el profundo impacto que tiene en nuestra cultura. Y por supuesto, también es el mes más espiritual. Se celebran oraciones especiales durante este mes y la gente lee mucho el Corán. Algunas personas leen el Corán entero al menos una vez, de principio a fin, durante el mes. Es un momento muy especial. Incluso las personas que no son muy religiosas van al iftar. Ramad, een pure religiosidad de personalidad. Insis ni moaim tbetafang dutod en sting. Lots of jokes about these things in Iran, as you would know. Creo que cualquiera que viaje a Irán durante este mes puede sentir que el ambiente es de alguna manera diferente y les encantaría. Y profesor Marandi, permítame empezar con la segunda pregunta. Como sabemos, en los medios de comunicación dominantes, uno de los principales canales que apoyan la idea de una guerra contra Irán es Fox News. Informan de que se avecina un ataque, que todo está preparado, y todos los expertos que invitan a sus programas dicen a su enorme audiencia en Occidente que Estados Unidos ha llevado todo lo que necesita a la región y se está preparando para atacar a Irán. ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de preparación del ejército iraní si ese ataque llegara a producirse? Los iraníes llevan preparándose desde hace mucho tiempo, desde la guerra, el ataque al estilo Blitzkrieg del régimen israelí con apoyo estadounidense. Y por supuesto, los países de la región estuvieron implicados de una forma u otra, porque permitieron que se usaran bases estadounidenses contra Irán, en algunos casos de manera muy abierta en el Golfo Pérsico, en otros, como Turquía, a través de sus bases de radar. En el caso de Bakú, la República de Azerbaiyán permitieron que el régimen israelí utilizara su espacio aéreo para atacar a Irán. Así que no fueron solo los israelíes y los estadounidenses, fue una coalición muy amplia de los dispuestos, o más bien, una coalición incapaz de enfrentarse a Estados Unidos, como siguen sin atreverse a hacerlo incluso hoy. Aunque vimos al embajador estadounidense ante el régimen israelí decir básicamente que toda esta región, Asia Occidental, pertenece a los israelíes, e incluso partes del norte de África, el señor Erdogan sigue exportando o transportando petróleo desde Bakú. Sisi continúa haciendo negocios con el régimen israelí
y el régimen de Jordania hace lo mismo. Para esta gente, todo sigue como de costumbre. Pero los iraníes se han estado preparando desde entonces, y la industria militar iraní, según tengo entendido, ha estado trabajando sin descanso durante los últimos meses. Las distintas ramas de las Fuerzas Armadas también han estado preparando instalaciones y bases subterráneas para una posible guerra. Por supuesto, esto lleva ocurriendo 25 años, desde la invasión estadounidense de Irak y Afganistán. Pero después de la Guerra de 12 días, aprendieron mucho de ella, sobre la tecnología occidental, la tecnología estadounidense, sus capacidades y sus estrategias. Han trabajado para mejorar sus propias capacidades y para cambiar sus tácticas y estrategia con el fin de afrontar mejor esas amenazas. Creo que la cooperación con los rusos y los chinos también se ha reforzado, porque tanto China como Rusia reconocen que Estados Unidos se ha convertido en un régimen fuera de control. Ya ni siquiera hay una apariencia de moralidad o de respeto por el derecho internacional. El propio Trump dijo que nada puede detenerle. Lo único que puede detenerle es su propio sentido de la moralidad, que por supuesto es inexistente. Eso ha reforzado la cooperación. Irán, a lo largo de los años, ha reservado mucha riqueza para tales circunstancias. Así que creo que también han estado gastando dinero en equipamiento, tanto del extranjero como de producción nacional. Irán está preparado. Y como he dicho muchas veces, la respuesta de Irán será devastadora. Como he dicho antes, las personas que viven en la región del Golfo Pérsico, cuando las cosas cambien para ellos, cuando ya no puedan exportar o importar petróleo o gas, cuando la situación se vuelva inestable, solo deberían culpar a sus propios regímenes. Esos regímenes que albergan bases estadounidenses son todos cómplices de la guerra, porque mientras hablamos, esas bases se están utilizando contra Irán. Lo mismo ocurre en la República de Azerbaiyán. El único responsable si ocurre algo en los próximos días o semanas es Aliyev. Así que no tienen a nadie más a quien culpar. Y luego están también los aliados de Irán, que se verán implicados igualmente. Saben que esta es una lucha por su propia supervivencia, porque los estadounidenses son despiadados y bárbaros, como los sionistas. Y, por supuesto, el embajador estadounidense ante el régimen israelí dice que el régimen israelí es más moral que las Fuerzas Armadas estadounidenses. Así que podemos imaginar lo que harían los estadounidenses a las mujeres y los niños en Irak, Yemen, Líbano y otros lugares si tuvieran esa oportunidad. Los aliados de Irán en toda la región también estarán en guerra. Y esto no es algo que los estadounidenses puedan manejar. Es simplemente demasiado. Irak tiene una población de entre 45 y 47 millones, y los aliados estadounidenses allí serán aplastados. En Yemen, también se han estado preparando para la guerra. Ya derrotaron a los estadounidenses en su guerra de 7 semanas, y hoy están mucho mejor preparados. Los estadounidenses se verán obligados a dividir su energía y sus recursos en distintos lugares, y Yemen tiene una población considerable por sí misma. No veo ningún escenario en el que los estadounidenses ganen esta guerra. Van a perder. Será catastrófico para el mundo, hundirá la economía global y afectará de manera importante la vida de todos. Pero el mundo culpará a Estados Unidos, porque los iraníes han sido muy cuidadosos durante las negociaciones para asegurarse de que el mundo vea a Estados Unidos como el agresor. El mundo ve el sionismo como el problema. El mundo ve a esta clase Epstein, a estos regímenes Epstein en Occidente como el problema. Y se puede notar por cómo los medios de comunicación en Occidente, ya sea The New York Times, Fox News o The Guardian, están todos implicados. Los liberales tradicionales, la izquierda, todos ellos están, de una forma u otra, implicados en esta guerra. Así que el sur global, la mayoría global,
Y muchas personas en Occidente, probablemente la mayoría de la gente en Occidente, ven los hechos tal como son. Y eso para Irán en las próximas semanas y meses será muy importante. Por supuesto, el pueblo iraní ve que el gobierno iraní se está preparando, pero al mismo tiempo intenta encontrar una solución que respete la soberanía de Irán. El problema es que, por lo que estamos viendo, Estados Unidos no quiere respetar la soberanía iraní. Y si eso continúa, conducirá a una situación muy mala, que ya he explicado. Profesor Marandi, usted mencionó al embajador estadounidense en Israel. Se refirió a la entrevista que tuvo con Tucker Carlson, en la que dijo algo sobre todo Oriente Medio. Tucker Carlson le preguntó, ¿está hablando de que todo Oriente Medio forme parte de Israel, o de que Israel capture todo Oriente Medio? Y él literalmente respondió, sí, llega hasta las fronteras de Irán. Sabe, eso es algo de lo que Irán lleva hablando desde hace mucho tiempo. No parecía que mucha gente en el Golfo Pérsico, en esos estados árabes, se tomara esa idea en serio. Casi se burlaban de ella. Pero ahora lo están oyendo del embajador estadounidense en Israel. Ese es todo el juego, toda la agenda por parte de los israelíes. ¿Hasta qué punto fue eso un cambio de juego? ¿Cree que estos estados árabes finalmente entenderán el mensaje? Es difícil decir qué va a pasar. Obviamente es algo bueno que esto haya salido a la luz. Muestra los siniestros que son los sionistas, y no importa si son cristianos, judíos o de cualquier otra tendencia. Simplemente muestra los siniestros y malvados que son, y eso es algo positivo. También muestra lo ignorantes y estúpidos que son, porque en la entrevista el embajador se mostró completamente ignorante, totalmente irracional y, por supuesto, siniestro, muy oscuro. Pero no puedo decir qué tipo de impacto tendrá. Ahora mismo, Estados Unidos ha introducido mucho armamento en Jordania, pero no vemos que los jordanos hagan gran cosa. No vemos a la gente indignada, las mismas personas que evidentemente han oído que el embajador estadounidense ha hablado de esa manera. Turquía bajo Erdogan, probablemente una de las mayores decepciones de esta región en las últimas décadas, sigue formando parte de la OTAN, sigue permitiendo a Estados Unidos utilizar sus bases y sigue transportando petróleo al régimen genocida. Los Emiratos están bajo la presión de Arabia Saudí, y los saudíes, por supuesto, soportarán el peso de cualquier movimiento expansionista israelí. De hecho, la ironía es que el único país entre ellos que, según el mapa del régimen israelí, no verá afectado su territorio es Irán. Pero ya sabes, así están las cosas, y como les dije a algunos amigos hoy más temprano, no tenemos ninguna expectativa. Hacemos lo que tenemos que hacer. Y al igual que en Occidente, vimos cómo el movimiento contra la guerra, cuando se trataba de Saddam Hussein, estaba activo. Había enormes multitudes y protestas en todo el mundo occidental a favor de Saddam Hussein. Yo estuve en esas protestas. Irán estaba en contra de la guerra, aunque Saddam Hussein era un monstruo que utilizó armas químicas y masacró a personas en Sardash, en Irán, con armas químicas. En Halabja, asesinó a 6.500 personas en solo un par de minutos. Y Occidente no hizo nada al respecto. Ese monstruo, solo para detener la guerra contra el régimen iraquí, movilizó a la gente en todo Occidente. Pero cuando se trata de Irán, el odio hacia Irán, entre estos grupos takfiríes, estos grupos salafistas, que en realidad están controlados por Occidente y financiados por regímenes regionales, y entre buena parte de la izquierda tradicional en Occidente, hay excepciones en ambos casos, pero hablo en general, no hacen nada. Su odio hacia Irán es irracional. Es algo que ha existido durante décadas. Han sido condicionados para odiaros. Por eso apoyaron la guerra sucia en Siria, porque veían a Siria como algo relacionado con Irán. Así que, aunque Assad, con todos sus pecados, no era comparable a Saddam Hussein, cuando se trata de Irán, se ve que estas entidades antagonizan al país. Repiten propaganda anti-iraní día y noche. En la televisión árabe,
en los medios tradicionales occidentales y en medios occidentales desde The Guardian hasta The Independent, pasando por Fox News y Breitbart. From The Guardian to The Independent to Fox News and Breitbart, they'll all be extremely hostile to Iran. And so, Todos serán extremadamente hostiles hacia Irán. Así que Irán, la República Islámica de Irán, el eje de la resistencia, no va a depositar ninguna esperanza en que la gente despierte y actúe contra Estados Unidos, el imperio y sus aliados. Pero dicho todo esto, sí creo que el imperio se está desmoronando y cada día vemos nuevas señales de debilidad, ya sea a través de estas entrevistas o del trabajo de Tucker Carlson y Candace Owens. Candace Owens, por supuesto, ataca a la élite política desde su punto de vista y Tucker Carlson desde el suyo. Luego están, por supuesto, los sospechosos habituales, la gente realmente buena que tú y yo conocemos, que tienen sus propios programas. Así que se ve cómo esto va creciendo. shows and so you see this growing, and of course on the Democratic or those close Y por supuesto, aquellos del Partido Demócrata o cercanos a él o que solían estarlo. También ellos, a través de los archivos de Epstein que se han hecho públicos, se han ido desilusionando cada vez más con esta clase Epstein. Así que creo que el imperio se está derrumbando muy rápidamente. Derrumbarse no significa que vaya a caer esta noche o mañana, pero todo este régimen, este sistema, se está desmoronando. Los crímenes en Gaza y los archivos de Epstein lo han desacreditado. Se ha sobreextendido. Sus guerras interminables están destruyendo la economía. Y por supuesto, el egoísmo de la clase Epstein está creando enormes desequilibrios en las economías, haciendo que los pobres sean más pobres y los superricos aún más ricos. Todo esto combinado, creo, son señales muy claras de que el régimen de Trump y sus aliados no están en la posición de mando que creen tener. are not in this commanding position that they assume they are in. And if there is war with Iran, Y si hay guerra con Irán, por supuesto, no quiero decir si creo que la habrá o no, no creo que sea útil entrar en ese tipo de debate. Irán se está preparando para la guerra, independientemente de lo que ocurra. Pero si hay guerra con Irán, será para Irán una guerra existencial, una lucha por la supervivencia. El bando estadounidense que elige esta guerra como una guerra opcional tiene todos estos problemas. Y no creo que Estados Unidos sea capaz de continuar la guerra con éxito, no solo por la fuerza de Irán, sino también por las debilidades que he señalado. Y por supuesto, hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar, pero Estados Unidos no está en la posición en la que estaba hace una década, ni hace 2, ni siquiera está en la posición en la que estaba hace 3 años. it's not even in the position that it was 3 years ago. Hemos oído muchos informes sobre el traslado de armas pesadas a la parte sur de Irán, y por lo que vimos en la guerra de 12 días, y por lo que Irán experimentó durante esos días, ¿qué pasa con la parte norte de Irán? ¿Cree que Aliyev y su régimen, si ocurre algo, van a permitir que Estados Unidos utilice su territorio para atacar a Irán? ¿Cuál sería la respuesta ante eso? Nima, the foreign minister, and Nima, el ministro de Asuntos Exteriores y los funcionarios militares, así como el Dr. Larihani, en numerosas visitas a la región, han sido muy claros sobre lo que va a suceder. Han explicado a cada uno de estos países la posición tan precaria en la que se están colocando. Recuerda que ninguna de estas entidades, ninguno de estos países, tiene una gran población. Ninguno de ellos cuenta con una red sólida ni con una base social fuerte. Son dictaduras familiares, cada una de ellas. Y en el caso de la República de Azerbaiyán, hay un gran sector de esa sociedad que está muy próximo a Irán. Muchos de sus líderes están en prisión y llevan años encarcelados. many of their leaders are in prison, and they've been in prison for years. This is something that the West knows, but Western media doesn't talk about. Esto es algo que Occidente sabe, pero de lo que los medios occidentales no hablan. Así que debería tener mucho cuidado si quiere seguir gobernando, porque podría ser apartado muy rápida y fácilmente si las cosas no van bien. Y de nuevo, si se comparan los aliados de Irán en la región del Golfo Pérsico y las capacidades de Irán con Qatar, los Emiratos o Bahrein,
Estas entidades son muy débiles, muy vulnerables. Pero si les ocurre algo, tendrá enormes consecuencias para los mercados energéticos, enormes consecuencias y también para otros mercados, porque son regímenes consumidores, gastan mucho dinero. Because they are consumer regimes. They spend a lot of money. They waste extraordinary large amount of money. Desperdician una cantidad extraordinariamente grande de dinero debido a la corrupción de las élites en esas entidades. Así que esto no va a terminar bien para ninguno de ellos. Y Estados Unidos está poniendo todo en riesgo por el régimen israelí porque los sionistas quieren esto. La clase Epstein quiere esto. Nosotros no queremos la guerra, obviamente. Y cuando digo esto, no quiero que nadie piense que soy un belicista ni nada por el estilo. Lo digo porque la gente tiene que reconocer que esto no es algo que vayan a decir The New York Times, ni Fox News, ni CNN, ni The Guardian, porque viven en su arrogancia y son completamente corruptos, y su odio hacia Irán está bien documentado. Lleva ocurriendo desde hace 47 años. Preparé algo de material para un programa en Al Mayadeen para el viernes, y hablé de cómo Irán siempre ha sido descrito como un país al borde del colapso desde el inicio de la revolución. Cómo los medios occidentales siempre decían que la revolución había terminado en los años 80, en los 90, que se avecinaba una nueva revolución, que los jóvenes de hace 20, 25 o 30 años no tenían ninguna conexión con la revolución. Esta narrativa lleva repitiéndose durante 47 años. Y supuestamente Irán siempre ha estado al borde del colapso, siempre vulnerable, siempre odiado por su propio pueblo. Así es como siempre se ha presentado. De nuevo, en esa presentación, daré algunos ejemplos de cómo este es un relato continuo que está desconectado de la realidad. Claro, siempre se pueden encontrar personas en Irán que apoyarían a la organización terrorista MEK, a la familia Pahlavi o a algún otro chiflado con base en Europa. Siempre habrá quienes lo hagan, y eso ocurre en cualquier país. Y por supuesto, Estados Unidos y Occidente invierten mucho en intentar lavar el cerebro a los jóvenes para que apoyen la guerra, las sanciones, la muerte y la destrucción. Pero la gran mayoría de los iraníes no apoya nada de eso. Y la República Islámica de Irán goza de un alto grado de legitimidad a los ojos de la gente común. Y los estadounidenses y los europeos lo saben. Quienes realizan sus propias encuestas lo saben. No es que no tengan la información. Pero a pesar de la realidad, a pesar de las escenas que vimos en las calles de Teherán y otras ciudades con esas concentraciones multitudinarias, siguen atrapados en sus narrativas, en sus ilusiones y en su excepcionalismo. Continuarán avanzando en una dirección, pero la realidad será otra. Y ese error de cálculo puede ser devastador. Digo estas cosas porque quiero que la gente común, en Occidente, que no las escuchará de esas entidades, reconozca que Irán es fuerte, Irán está unido, Irán es capaz y lo más importante, que el pueblo iraní está decidido. Son un pueblo con una cultura religiosa particular, con una herencia específica que los hace extremadamente capaces de resistir a Estados Unidos y al imperio. No abandonarán al pueblo palestino, aunque todos los demás lo hayan hecho. Los demás ofrecen solo palabras, pero ellos seguirán apoyándolos por razones morales, por razones religiosas. Y una vez más, digo todo esto porque si hay guerra, quiero que la gente reconozca que esta realidad se conocía de antemano, que lo que va a suceder en los próximos días y semanas era algo fácilmente previsible, o alternativamente, si lo que digo puede contribuir a la narrativa y a la comunidad contra la guerra, tanto mejor. Pero al final del día, si hay una guerra, todos deberían recordar quién la apoyaba. No solo quién la apoyaba abiertamente. La gente podía afirmar que se oponía a la guerra, pero aún así decir cosas como, oh, Irán es malvado, Irán es débil, el régimen está asesinando a su pueblo, y ese tipo de tonterías. Todos contribuyeron a la guerra,
porque mintieron y quisieron preservar su estatus entre las élites y en la corriente principal, repitiendo esas frases. No, rang de subord Occident. Non podemos tomar an inimpuente subford aux es sufrido con Occident. Any country associated with the West, they have nothing that they can preach. No tienen nada que puedan predicar. No están en posición de dar lecciones a Irán sobre nada. Siguen llevando a cabo un genocidio en Gaza. Están estrangulando al pueblo de Cuba mientras hablamos. Han tomado al pueblo venezolano como rehén. Asesinan a personas en el Líbano a diario. Estrangulan al pueblo iraní. No están en posición de hablar de moralidad. Y más importante que todo eso, están gobernados por una clase de personas que violan a niños, que asesinan y cuyos medios ni siquiera preinan para que los encarcelen, porque los medios les pertenecen. Son suyos. Because they own the media. It's theirs. Yeah, they have everything. I think the narrative is Lo tienen todo. Creo que la narrativa existe porque tienen medios que nadie más en el mundo posee. China, Rusia e Irán no son capaces de derrotarlos en lo que respecta a la narrativa y a la forma en que pueden crear nuevos tipos de presión sobre la gente en Irán, Rusia, China, en todas partes, en mi opinión. Pero en cuanto a esto, profesor, creo que una de las principales preguntas en la mente de las personas que sienten curiosidad por el resultado de cualquier guerra contra Irán, de cualquier nueva guerra en Oriente Medio, sería: ¿cuál sería el resultado de esa guerra? Usted ha mencionado que Irán está totalmente preparado para responder a Estados Unidos. Ese es un caso. Pero creo que el resultado sería aún más importante, porque va eso a cambiar la mentalidad del líder supremo iraní, que ha emitido una fatwa contra las armas nucleares. ¿Va Irán a revisar eso? ¿Va el líder supremo a revisar esa fatwa o va a mantener la misma posición? mindset. Well, let's look at it from a different perspective. Bueno, veámoslo desde otra perspectiva. Estados Unidos no puede destruir el programa nuclear de Irán porque los científicos que lo construyeron siguen allí. No es que haya solo 10 personas. Hay miles, incluidos jóvenes estudiantes que fueron enseñados por los científicos más veteranos. Están al día con las tecnologías más recientes y la tecnología avanza muy rápido. El programa nuclear de Irán hoy es muy diferente de lo que era hace 10 años, y la existencia de Irán es mucho más que antes. Y permite microar muchos recursos y menear sus grandes máquinas. Ahora es diferente. A lot of big machines. Now it's different. Now the technology is so advanced that they can. Ahora la tecnología está tan avanzada que pueden hacer todo esto en un espacio pequeño sin ser descubiertos. Vivimos en un mundo muy diferente hoy en día. Dentro de 2 años volverá a ser distinto. Esta es la era de la inteligencia artificial. Estados Unidos y el Occidente en declive ya no tienen el monopolio del conocimiento. Deberían ir a China, mirar a su alrededor y ver lo adelantada que está China respecto a Occidente ahora. Fracasaron en Ucrania por esa arrogancia y por esa falta de comprensión de cómo ha cambiado el mundo. Así que la tecnología nuclear actual y la de los próximos meses y años es diferente de la que existía hace 20 años. And are different from what they were 20 years ago. And Iran has said that they don't want a nuclear. Irán ha dicho que no quiere un arma nuclear y lo ha demostrado en el pasado. Si Irán hubiera querido un arma nuclear, ya la tendría. No hay nada que Estados Unidos pudiera haber hecho al respecto. Pero Irán no la quiso. Y ya hemos hablado de esto antes. Tú lo sabes, yo lo sé. Y estoy bastante seguro de que una gran parte de tus espectadores también lo sabe. Son personas políticamente conscientes. Si Irán hubiera querido armas nucleares, las habría tenido. Igual que si Irán hubiera querido armas químicas en los años 80, cuando Occidente le estaba dando esas armas químicas a Saddam para usarlas contra nosotros. Las habría tenido y las habría usado. Pero no las produjo porque no creía en ellas. Así que la posición de Irán es clara. Sin embargo, tanto el Dr. Larijani, antes de convertirse en presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuando era asesor del líder, dijo que si Irán se enfrenta a una amenaza existencial para su supervivencia, cambiará su postura nuclear.
Lo dijo en televisión, creo que hace aproximadamente un año. No estoy seguro de cuándo exactamente. Hoy ocupa una posición mucho más fuerte que entonces, pero esa es en cualquier caso la posición iraní. Y el doctor Karasi, que fue ministro de Asuntos Exteriores durante 8 años en la época de Hatami, y también es asesor del líder, lo dijo en 2 ocasiones. De hecho, lo dijo antes que el doctor Larijani, también en la televisión iraní. Said this on Iranian television. He said this twice, and Dijo esto 2 veces, y básicamente era el mismo argumento, que la postura nuclear de Irán cambiaría en tales circunstancias. Así que nadie ha acercado más a Irán a esa situación que Trump. En primer lugar, fue él quien rompió el acuerdo iraní, el JCPOA, el acuerdo nuclear. Obama violó el acuerdo día y noche, fue deshonesto, y Obama quería engañar a los iraníes para que cumplieran con sus compromisos mientras él seguía estrangulando a mujeres y niños. Fue un monstruo como Trump, pero Trump rompió el acuerdo. Y después de eso, Irán, tras esperar 2 años para ver si Estados Unidos volvería al acuerdo o si los europeos harían algo para resolver el problema, reinició su programa nuclear. solve the issue, they restarted their nuclear program. So Iran began to advance technologically. Así que Irán comenzó a avanzar tecnológicamente por culpa de Trump. Así que estamos donde estamos. No sé qué depara el futuro, pero estas son las declaraciones hechas por figuras clave. En mi opinión, no hay nada que Estados Unidos o el régimen de Trump puedan hacer al respecto. La única solución es que Estados Unidos acepte un acuerdo nuclear, un acuerdo que reconozca los derechos nucleares de Irán. Esa es la única manera de avanzar. De lo contrario, no tendremos nada. O tendremos un conflicto militar, o Estados Unidos tendrá que dar marcha atrás. En cualquier caso, no va a terminar bien para Estados Unidos. Either way, it's not going to end well for the United States. Yeah. Iranian foreign minister was asked in one of En una de sus últimas entrevistas, se le preguntó al ministro de Asuntos Exteriores iraní por qué el presidente estadounidense debería permitir que Irán tenga un programa nuclear, dado que están hablando de desmantelar todo el proyecto. ¿Es algo que corresponde a Estados Unidos o a los iraníes? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es la política oficial de Irán sobre este asunto? ¿Le corresponde a Estados Unidos decidirlo? Is it for the United States to decide about that? The very question that, the very fact that El mero hecho de que los periodistas occidentales planteen estas preguntas demuestra cómo están formados estos periodistas de los medios dominantes, cómo han sido educados dentro de esta ideología excepcionalista. ¿Quién es Estados Unidos para decir lo que Irán puede o no puede hacer? Estados Unidos no tiene autoridad, e Irán lo demostrará. Irán demostrará que Estados Unidos no tiene autoridad. Trump ya hemos oído de Witkoff y otros, que se ha sorprendido mucho por la firmeza del pueblo iraní y, por supuesto, del Ayatollah Khamenei. Y creo que se va a sorprender aún más en el futuro. And I think they're going to be more surprised in the future. This is a nation that is not going to submit. Esta es una nación que no va a someterse. No es como otros países. No va a someterse. No importa lo que hagan los Estados Unidos, no va a someterse. Los Estados Unidos o bien llegan a respetar a Irán, a regañadientes, o tendrán que afrontar las consecuencias de sus acciones hacia Irán. Pero la ironía, por supuesto, Nima, como tú sabes mejor que yo, es que la única razón por la que estamos donde estamos es por el régimen israelí y el sionismo. No hay ningún problema fundamental que no pueda resolverse entre Irán y los Estados Unidos. ¿Por qué no pueden Irán y los Estados Unidos tener una relación similar a la de Irán y Brasil? The United States have a relationship similar to Iran and Brazil, or Iran and Russia, O Irán y Rusia, o Irán e Indonesia, o Irán y Sudáfrica. ¿Por qué no es posible? Es porque estas personas etnosupremacistas de la clase Epstein, que poseen Estados Unidos, que dirigen Estados Unidos, que están al mando de todo el mundo occidental y más allá, como hemos visto en fragmentos y piezas reveladas de los archivos de Epstein en la región del Golfo Pérsico también, son las responsables de que no se permita la normalización. De otro modo, Irán y Estados Unidos tendrían relaciones muy normales y productivas. Pero una vez más, estamos donde estamos, sí. very normal and productive relations. But again, we are where we are.
Professor Marandi, one of the countries that is so important. Profesor Marandi, uno de los países que resulta tan importante, hoy hablé con otro invitado en este podcast, John Helmer, mencionó la importancia de la India tanto para Irán como para Rusia. ¿Cuál es el entendimiento mutuo entre Irán y la India? Porque sabemos que la India es importante para Irán y que Irán mantiene una buena relación con la India. Pero, en cuanto a lo que está ocurriendo, la situación entre Irán y Estados Unidos, que todos reconocen como algo sin precedentes, algo especial, algo nuevo, este tipo de escalada, ¿cómo ve usted la posición de la India? How do you find the position of India? India is a very complicated. India es un país muy complicado, y no hay duda de que un sector importante de la sociedad india siente un odio inmenso hacia los musulmanes. Por supuesto, están condicionados a pensar así por personas en el poder que tienen interés en fomentar ese odio y esa hostilidad. Por esa razón, estas personas se alinean con el régimen israelí, porque el régimen israelí desprecia a los musulmanes, desprecia a los cristianos, desprecia a todo el mundo, desprecia a los hindúes, desprecia a la India. Los sionistas nos consideran a todos subhumanos, a todos. Quiero decir, creo que llama bastante gente por eso. No creo que se mente cel. I don't think we need to go into that. But so you have these Indians who are in a very interesting place. Pero hay estos indios que se encuentran en una situación muy interesante. Por un lado, se alinean con el régimen israelí y le muestran un gran respeto, pero el régimen israelí no tiene respeto por ellos, ni por la derecha hindú, ni por los hindúes extremistas. Esa es una parte de la India, pero no toda la India. Otros indios, tanto hindúes como musulmanes, piensan de manera muy diferente. Reconocen que sus principales intereses residen en la armonía entre todos, dentro de su propia sociedad, en la armonía en su región y en formar parte de Asia. Y por supuesto, el corredor de transporte norte-sur es algo que los estadounidenses no desean. Así que los estadounidenses no quieren que la India tenga su propia ruta comercial alternativa que no esté controlada por la OTAN. Porque, al final del día, ya sea que pase por Turquía o por Europa, está controlada por la OTAN, está controlada por Estados Unidos. Todas estas entidades están en el campo estadounidense. Todos pueden fingir que son algo diferente, pero él estaba con la mano en el pecho en Egipto durante la conferencia de paz con Trump y demás, así que no necesitamos entrar en eso. La India necesita este corredor. Sería algo muy importante para mí. Los estadounidenses definitivamente no lo quieren. A big deal for India. The Americans definitely don't want it. So the interest of India actually lies. Así que los intereses de la India en realidad residen en fortalecer los lazos con sus vecinos, fortalecer Asia y reforzar este nuevo corredor. Pero es un país dividido, y el régimen israelí tiene influencia allí. Utilizan la propaganda para agitar a ciertos sectores de la sociedad india, junto con los elementos fanáticos que son muy influyentes y tienen autoridad en el país. Los estadounidenses, es decir, el régimen, tienen intereses similares. Habrá que ver hacia dónde se inclina la India. Pero obviamente, si Estados Unidos y el régimen israelí se salieran con la suya, cosa que no ocurrirá, la India tendría que pedir permiso a los sionistas para mantener una relación con Rusia. Zionists to be able to have a relationship with Russia. Considering the deal between Donald Trump. Teniendo en cuenta el acuerdo, Donald Trump lo llama un acuerdo, pero podría ser algún tipo de entendimiento entre ambos. Creo que realmente quieren llegar a un acuerdo con Irán. Pero de nuevo, ¿es eso posible? Están realmente preguntando a los iraníes. Porque de algún modo hay una diferencia entre lo que Irán dice sobre las negociaciones y lo que dicen los estadounidenses. En los medios de comunicación tradicionales, todo gira en torno a limitar el apoyo a los actos de resistencia, restringir el programa balístico de Irán y considerar el alcance de los misiles. Y por otro lado, ves al ministro de Asuntos Exteriores de Irán diciendo, no hay nada de ese tipo ocurriendo entre nosotros. De lo que estamos hablando tiene que ver con el programa nuclear.
y estamos dispuestos a demostrar que no vamos a producir armas nucleares. ¿Hasta qué punto son realistas ambas partes? Y en tu opinión, ¿por qué necesitan recurrir a este tipo de retórica? Porque ya tuvimos este tipo de comportamiento, si recuerdas, antes de la Guerra de los 12 días. Steve Witkoff, cada vez que habla con los iraníes, dice algo y luego sale y cambia toda la narrativa, toda la retórica, por su parte. Sí, Witkoff, durante aquellas negociaciones en su momento, aceptó inicialmente el derecho de Irán al enriquecimiento. Lo vimos cuando fue entrevistado en Fox News, y eso provocó una gran conmoción e indignación entre los sionistas. Luego, los estadounidenses empezaron a cambiar las reglas del juego. En primer lugar, creo que el ministro de Asuntos Exteriores iraní es bastante sincero sobre cómo han ido las cosas hasta ahora. Así que tomemos su evaluación, su interpretación de los hechos como la correcta. Solo se me ocurren 3 razones, y no necesariamente tienen el mismo peso. Una es que Estados Unidos está ganando tiempo para llevar todos sus recursos a la región y comenzar una guerra, así que solo quiere seguir fingiendo que negocia. Eso es bastante posible. La segunda es que Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo con Irán, pero quiere presionarlo. Quiere retrasar las conversaciones hasta que pueda conseguir todos sus... Bueno, no retrasarlas exactamente. Quiere seguir hablando sin producir resultados mientras incorpora más recursos para ver si puede obligar a Irán a capitular, ¿verdad? Si consiguen que Irán se quiebre. Así que aumentan la presión, siguen hablando de ataques, posibles ataques, sin tener realmente la intención de llevarlos a cabo, pero esperando que Irán diga, de acuerdo, nos rendimos. Y la tercera es que en realidad no saben lo que quieren, no lo han decidido, y Trump está en su habitual estado de confusión y caos mental, así que no se ha tomado ninguna decisión definitiva en ningún sentido. Trump podría decidirse de una manera u otra en los próximos días. No tengo ni idea de cuál de estas 3 opciones es la verdadera. Tengo una opinión al respecto, pero de nuevo, algunas personas suponen erróneamente que hablo en nombre del gobierno, lo cual no es cierto. No tengo ningún cargo oficial. No me paga el gobierno. Mi salario proviene de mi universidad, y eso es todo. Todo lo demás es activismo. Pero cuanto más lo digo, más insisten. Oh, no, estoy seguro de que tiene conexiones. Así que, si digo algo, muchos lo atribuirán al gobierno, a la administración, al Estado o a las Fuerzas Armadas, y no quiero entrar en eso. Así que sí, tengo una opinión. Puede que esté equivocada, pero la tengo. Podría ser cualquiera de las 3. Creo que las 3 son posibles, las 3 son plausibles. Pero, al final del día, cuando se observan estos 3 escenarios, la única vía a seguir para Irán es prepararse para la guerra. Y la razón de ello es que los iraníes no van a someter su soberanía. Simplemente no va a suceder. Los iraníes no van a sacrificar a sus aliados, no van a sacrificar al pueblo palestino, no van a sacrificar a los libaneses, a los yemeníes ni a nadie más. No va a suceder. Eso no forma parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad religiosa. No vamos a renunciar a nuestra fuerza de misiles, la vamos a reforzar, por razones obvias. Simplemente es imposible. Es imposible. Hay formas de llegar a un acuerdo en el que Irán pueda ofrecer a Trump una vía de escape para que pueda fingir que ha tenido algún tipo de éxito. Estoy seguro de que hay maneras de hacerlo, y también de que los iraníes están dispuestos a hacerlo. No buscan la guerra, aunque saben que sería devastadora para todos. ¿Por qué causar devastación? Están seguros de que no perderían una guerra, pero no la quieren, por razones obvias. Así que hay formas de que Trump obtenga algún tipo de concesión falsa o algo menor, y luego pueda presumir de ser el mejor negociador del mundo. Pero por supuesto, todo este episodio seguirá viéndose como un gran fracaso para Estados Unidos.
De cualquier manera, sea como sea que se desarrolle esto, los iraníes negociarán. Los iraníes negociarán. Asumo, que si él necesita una vía de escape, intentarán ayudarle con eso dentro de un marco pequeño, nada grande, pero tendremos que ver qué ocurre en los próximos días. Puede que la semana que viene estemos viviendo en circunstancias muy diferentes cuando tú y yo debamos hablar. Puede que esté en un lugar donde intente encontrar una conexión a Internet, como me pasó en Desari en 2 días. Puede que sea difícil hablar, o que termine de otra manera. O puede que tenga una conversación normal, como ahora. ¿Quién sabe? Yeah, exactly. Exactamente, exactamente. Profesor, sé que ha sido un día largo para usted. No quiero entretenerle más, así que voy a terminar. And I want to wrap. Creo que soy la única persona que queda. Bueno, a menos que alguien siga atascado en el tráfico. Soy de las pocas personas que aún están ayunando, aunque ya se haya acabado. Se acabó hace tiempo. Pero cualquier cosa por ti, Nima. Anything for you, Nima. Thank you. Gracias, gracias, profesor Marandi. Un gran placer, como siempre. Always. Always. Placer es mío. Rimpio. Thank you. Thank you. Do.